Está con nosotros el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludar también a Julio. Ministro, tomando en cuenta la situación por la que atraviesa nuestro país, se conforma el Gabinete del Agua. La preside su persona. ¿Cómo se está trabajando? ¿La podemos explicar, por favor? Bueno, este es un gabinete constituido por una buena parte del gabinete que trabaja normalmente. Está constituido por los ministros de Defensa, Medio Ambiente, Educación, Comunicación, Salud, se ha incluido hidrocarburos y otros ministros se incorporan a medida en que se hace necesaria su participación. Por lo tanto, cada ministerio es responsable de una temática específica, pero que además está involucrada en el comité de emergencia, ¿no? Estamos trabajando en un espacio de articulación institucional, y este comité de emergencia tiene a su vez un brazo operativo. El brazo operativo es el ejército, en realidad las Fuerzas Armadas, pero la mayor responsabilidad descansa en este momento en el ejército, y el ejército está llevando adelante una tarea muy importante, que es la distribución de agua a través de cisternas, a través de camiones que tienen tanques. El ejército es el que está a cargo de la tarea de instalar inclusive los tanques en puntos fijos. Está respondiendo a las emergencias en distintos puntos de la ciudad, donde no está llegando, por supuesto, adecuadamente el agua a través del sistema de la red. Por otra parte, tenemos al ejército también desplegado, una parte del personal está desplegado en Jampaturi. Tenemos 250 soldados, oficiales, suboficiales y sargentos que están contribuyendo en los trabajos de la aducción para que pueda llegar el agua hacia Jampaturi. Tenemos ese equipo muy bien coordinado, trabaja con una planificación muy escrupulosa. De hecho, estoy bajando del centro de operaciones. Estamos concluyendo el plan de trabajo para el día de mañana, desde las 12 de la noche para las próximas 24 horas, que significa el desplazamiento de todas las unidades móviles que transportan agua desde las 0 horas de esta noche hasta las 0 horas del día sábado, por zonas, por horas, por barrios, por puntos específicos, ¿no? Y entonces este gabinete, que se ha llamado el Gabinete del Agua, que es un gabinete de emergencia, traslada todos los requerimientos, todas las necesidades, también a este equipo operativo, además de que cada ministerio hace su propia tarea. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene la responsabilidad de buscar fuentes de agua, pozos, perforación de pozos, para que se pueda incorporar al conjunto de hidrantes que necesitamos para cargar el agua en las cisternas. Entonces están trabajando en perforación de pozos. El ministro de Educación, que es el responsable de fijar el trabajo del sector educativo, ¿no? El de fijar cuándo termina el año escolar, qué plazos más se van a dar o se van a recortar, está en eso. Hidrocarburos está trabajando en el estudio en terreno
explorando posibilidades de canalización de agua de una laguna, la laguna Casiri, para alimentar Jampaturi. Se están haciendo trabajos de esa naturaleza. Bueno, entonces estamos trabajando las 24 horas del día con todos los equipos de comunicación, apoyados por el Ministerio de Comunicación, con nuestro equipo de redes, para informar a la gente, para recoger demandas, quejas, protestas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que efectivamente es un gabinete que está en emergencia en proporción a la magnitud de la crisis que estamos atravesando de agua, especialmente en la ciudad de La Paz. Pero también hemos extendido nuestra jurisdicción, digamos, en términos de trabajo hacia el Alto, porque también en el Alto hay un racionamiento bastante moderado, pero necesario de ser sostenido por una buena información y por la presencia del gobierno. Mañana estamos instalando a las 7 de la mañana un centro de operaciones con equipos de trabajo del ejército y con toda una pequeña flota de vehículos también para apoyar con distribución de agua, fundamentalmente en el distrito 7, en las partes altas del distrito 7, donde tenemos dificultades para proveer por falta de presión en el agua, ¿no? Ministro, estamos viviendo un momento de emergencia que lo están encarando de manera diaria y puntual, pero hay un tema estructural de gestión de la provisión de agua que tiene que ver con la manera en que ha venido trabajando EPSAS. Yo creo que ahí hay como que una especie de caja negra que supongo que el gobierno va a tener que desentrañar. Supongo que la tarea del interventor es fundamental en ese sentido, porque esto iba a suceder, pero se pudo haber previsto en términos por lo menos informativos y de preparación psicológica de la gente para que encarara de otra manera este momento, y no que nos agarró desprevenidos de la noche a la mañana, nos torció todo y realmente nos vemos en una situación en la que empezamos a preguntarnos, tenemos que reaprender a vivir cotidianamente. Sí, esta mañana un periodista me preguntaba, ministro, ¿es un problema de incompetencia de EPSAS o es un problema que deriva del cambio climático? Yo le dije, es una combinación asombrosa de lo uno y del otro, ¿no? Una combinación casi perfecta, ministro. Exactamente, sí, que nos ha consternado a todos, ¿no? Y que ha puesto el tema del agua, digamos, en la primera línea de la gestión, no solamente del gobierno nacional, sino también de las gobernaciones y de los municipios. Yo creo que de aquí en adelante a ninguna autoridad elegida democráticamente no se le va a ocurrir resolver para el corto, mediano o largo plazo, ¿no es cierto?, el tema del agua. Porque siendo un servicio tan fundamental y además con una costumbre, diríamos, histórica de convivir sin traumas con el agua, este momento es un punto de quiebre, ¿no? Pero yo diría que no hay, estoy simplificando, no hay mal que por bien no venga. El presidente Evo lo ha dicho de una manera mucho más metafórica, ¿no? Tenemos que sacar lecciones de este momento. Esta oportunidad, esta crisis hay que convertirla en oportunidad, a pesar de lo doloroso que significa la crisis. Pero es una oportunidad para redefinir, si se quiere, la ruta del agua de aquí para los próximos años, ¿no? Y esto significa trabajar en una nueva cultura ciudadana respecto al agua, en términos de consumo, en términos de, obviamente, austeridad, la relación entre el ser humano y el agua, ¿no? Hay una redefinición, pero no es de cualquier ser humano, es de un ciudadano que vive en la ciudad, que está acostumbrado a ducharse algunas veces 2 veces al día, que convive con una naturalidad extraordinaria en su relación con el agua, que el agua en realidad no le ha generado nunca incertidumbre, y especialmente
seguramente Julio coincidirá conmigo, este es un golpe, de alguna manera, digamos, a la certidumbre de la clase media. A la comodidad de la a la clase media. comodidad de la clase media. Se acostumbraron. Porque la gente del campo, ¿no es cierto?, está acostumbrada a vivir de la carencia del agua. La gente del campo, la gente de las ciudades intermedias, de la periferia de las ciudades, están acostumbradas a convivir con una crisis permanente del agua. La clase media no. Si hay algo que le da de alguna manera certidumbre a la clase media, es el uso de los servicios básicos, ¿no?, pensados de manera sostenible, continua, amable, ¿no es cierto?, de tal suerte que son servicios básicos que permiten su movilidad, si tú quieres, económica, su confort. Es el colchoncito que tiene el agua, la luz, la calefacción, ¿no es cierto? Ese es el confort de la clase media. Claro, cuando la clase media deja de tener este servicio fundamental, le llega una situación de pánico, el de perder su condición de clase media. Y sale a marchar con baldes y palos, ¿no? Ahora, claro, en ese contexto, leído sociológicamente, digamos, ¿no es cierto?, aparecen los oportunistas, los piratas, los mentirosos, el nuevo cártel de la mentira. El cártel de la mentira en la versión 2, segundo capítulo del cártel de la mentira, ¿no es cierto? Y te dicen, este es un gobierno inepto, incompetente, ¿no es cierto? Este es un que ha firmado convenios con empresas chinas y las empresas chinas están explotando la minería en Illimani y por lo tanto nos están secuestrando este derecho constitucional. Las clases medias hoy día para ellos es un gran derecho constitucional. Hasta hace poco tiempo detestaban la Constitución, pero hoy día, ¿no es cierto?, ahora lo que hacen es pontificar el derecho constitucional del agua. Y entonces, claro, ahí está el mito chino de que son los chinos los que están. Este es un momento muy interesante si uno lee políticamente la crisis del agua, lo que no quiere decir que vamos a expiar culpas. Somos responsables de esto, hemos dicho, el presidente ha dicho de manera categórica, pidió disculpas por la incompetencia de EPSAS, vamos a enmendar, hay planes a futuro, claro que sí, no nos vamos a hacer la vista gorda, no le vamos a echar la culpa al empedrado, asumimos nuestra responsabilidad. Pero que de aquí, ¿no es cierto?, en más aparezca este ejército, ¿no es cierto?, de oportunistas, camuflados, de ciudadanos, ¿no es cierto?, bien pagados por una embajada, ¿no es cierto?, bastante conocida, es otra cosa. Estamos trabajando para resolver el problema de la emergencia. Vamos a llegar hasta el fin de semana con una flota de 100 cisternas, no sé cuántos camiones, bolsas de agua, vamos a instalar tanques en lo que se haga necesario, porque es nuestra responsabilidad gobierno y la asumimos. Como es nuestra responsabilidad, y el presidente lo ha dicho, estamos identificando proyectos en la fórmula de la solución estructural, proyectos que resuelvan estructuralmente la provisión de agua potable para la ciudad tanto del Alto como la ciudad de La Paz. Y vamos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades con otras ciudades que tienen déficit o tienen carencias respecto a la provisión de este servicio. Ha señalado de manera muy clara el presidente Evo 4 o 5 proyectos de gran envergadura para la ciudad de La Paz. El Alto tiene un proyecto, yo diría privilegiado, de 135 millones de dólares para la construcción de la represa de Las Peñas, ¿no? Entonces, es un proyecto multipropósito que no solamente va a proveer agua para los próximos 40 o 50 años para el Alto, sino también energía eléctrica y otros servicios, para riego, consumo de agua potable. Y entonces, hay que reconocer las circunstancias en las que nos estamos moviendo y frente a eso estamos reaccionando, asimilando las lecciones que te da
esta especie de punto de quiebre de la certidumbre en la provisión del agua. Ministro, en reiteradas oportunidades han dicho todos los ministros y el presidente Evo Morales, dejemos de politizar el tema y trabajemos de manera conjunta. Este trabajar de manera conjunta, de acuerdo a las mismas competencias que tiene, involucra obviamente al gobierno nacional, pero también hay competencias que tienen las gobernaciones y municipios. Estamos a más de 14 días. ¿Hay respuesta? ¿Se trabaja de manera conjunta? La Paz tiene 94 zonas afectadas. ¿Se está trabajando con la alcaldía también? ¿Hay respuesta de ellos? Yo quiero ser muy franco en esto. EPSAS coordinó con el municipio la instalación de 44 plataformas para instalar tanques en la ciudad, en las 3 áreas que están afectadas. De ahí en más creo que ha apoyado con 4 o 5 cisternas. Y la alcaldía, a partir de eso, empezó a lavarse las manos. La responsabilidad fundamental de cualquier alcalde, que es el gobernador, cercano, el que además. gobierna la ciudad, su responsabilidad, independientemente de que exista una empresa, su responsabilidad es resolver los problemas del ciudadano. Yo he visto por ahí en algún meme, hoy día en redes sociales, que el alcalde en Bermudas está en la Chiquitanía hoy. El alcalde de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? En la ciudad en la que hoy día hay una emergencia respecto a la necesidad de dotar de agua potable a la gente. El alcalde ha abandonado, al parecer, no estoy seguro, he visto información, ¿no es cierto?, haciendo campaña política y colocándola a la esposa, ¿no es cierto?, en la vanguardia de su campaña política, en esta su pretensión de irradiarse nacionalmente. Pero tendrá que ser el ciudadano de a pie, el de las laderas, el de Calacoto, el de San Miguel, Achumani, Chasquipampa, Villa Fátima, no sé, el que tenga que juzgar la responsabilidad que debiera asumir el alcalde. El alcalde debiera estar trabajando con nosotros las 24 horas, independientemente de su rencor político con el gobierno, con el presidente, con el gabinete. Más allá de eso, aquí hay una responsabilidad colectiva, ¿no es cierto?, una responsabilidad institucional, una responsabilidad cívica. ¿Ah? Pero no. Presumo que se puso Bermudas y se fue de parranda a la Chiquitanía. Y la alcaldesa del Alto Chapetón en Buenos Aires. Y la alcaldesa, claro, en Buenos Aires. Es decir, no estamos diciendo que tenemos que transferirle responsabilidades, ¿no? No. Aquí estamos hablando, yo diría más bien, de un compromiso ético, ciudadano, cívico, de una autoridad elegida democráticamente con su ciudadano. Con el ciudadano. No es cuestión de colocar 44 plataformitas para que vayan 44 tanques ahí o prestar 3 cisternas. Este es un problema mayúsculo. Este es un problema de vida, de condición, de calidad de vida. ¿No es cierto? Hay hospitales que en algún momento carecían de agua. Entonces, y los hospitales están de alguna manera bajo la responsabilidad de la propia alcaldía, de la gobernación. Es nuestra responsabilidad dotar de agua, sí, pero es responsabilidad de ellos también asegurarse que se dote el agua. ¿Ah? Y entonces, han brillado olímpicamente por su ausencia, gobernador y alcalde, acá. No les estamos echando la culpa. Yo hablo desde la perspectiva de un ciudadano de a pie. Entonces, un ciudadano de a pie, si ha elegido a un gobernador, es para que gobierne el departamento. Si ha elegido un alcalde, es para que gobierne la ciudad. El agua forma parte fundamental del gobierno de la ciudad. Nosotros somos gobierno nacional, tenemos responsabilidad, la hemos asumido y consecuentemente la estamos enfrentando. ¿Tiene un costo político? Lo vamos a asumir. No tenemos temor. Frente a ese costo político tenemos que ser capaces de
sobrellevar eso, pero no nos interesa en este momento el costo político, no nos interesa para nada, nos interesa que el ciudadano tenga agua, que le llegue agua, o en cisterna, en tanque, mejorando la distribución a través del sistema de redes, resolviendo el tema de la aducción en Jampaturi, esperando que le llegue agua a Incachaca, mejorando que llegue agua a Milluni. Esa es nuestra responsabilidad. El pronóstico del tiempo dice mediados de diciembre, inicio real de lluvias, de temporada de lluvias. Y por lo tanto esa incertidumbre por lo menos se va a mantener hasta entonces. ¿Qué está leyendo el gobierno en ese sentido? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para generarle a la gente un poquito más de serenidad, considerando que han habido demasiados aplazos en materia informativa y de previsiones de parte de EPSAS, que más bien han generado irritación y precisamente han sido caldo de cultivo para la capitalización política de estos oportunistas a los que se refiere, ministro? Sí. Tomando en cuenta esas previsiones de lluvias que sean capaces de alimentar las cuencas, estamos trabajando con los cálculos de disponibilidad de agua en Jampaturi, en Incachaca, en Milluni, ¿no? Estamos ahora, de alguna manera, orientando este trabajo de distribución de agua sobre la base de este escenario, ¿no? Tenemos no solamente un escenario, digamos, sobre la base de los cálculos que hacen los técnicos, también tenemos un escenario alternativo, ¿no? Lo cierto es que por el momento dependemos de la Pachamama, ¿no? Ojalá se pronuncie de manera mucho más generosa. Anoche dio una Todos primera felices, señal, ¿no es cierto? Ojalá pase de la señal, ¿no es cierto?, a la acción De la más señal práctica. al diluvio, ministro. Sí, sí, sí. Así que, no, pero estamos trabajando pensando en los peores escenarios, ¿no? Y lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad. Sí. Nos han puesto a disposición 7 hidrantes, los de EPSAS. Vamos a tratar de duplicar esos hidrantes, vamos a incrementar la cantidad de cisternas, camiones con bolsas, vamos a multiplicar los tanques en los barrios. No, estamos tomando las previsiones más rigurosas, las más necesarias para darle tranquilidad. Quiero aprovechar esto para agradecer a la población por la colaboración. Hay efectivamente barrios donde no ha llegado 4 días, 5 días el agua, estamos llegando. Hemos hecho una reprogramación de lunes a jueves. Nuestra programación con el ejército era diaria, en el día, ¿no? Hoy día hemos cambiado eso, hemos modificado, porque la población trabaja en el día y entonces tiene solamente opciones para recoger agua en la noche. Entonces hemos cambiado el horario para ingresar con nuestros cisternas de 7 a 12 de la noche, y tenemos de 12 de la noche para recargar cisternas, tanques, etcétera, etcétera, desde las 12 hasta las 7 de la mañana, y desde las 7 de la mañana emprendemos nuevamente el trabajo de distribución también en barrios. Entonces estamos prácticamente las 24 horas del día. Ministro, la pregunta iba por ahí. De hecho nos están escribiendo y nos dicen, sí, tenemos en San Miguel, por ejemplo, no nos llega, o en diferentes regiones. Se ha creado también las redes sociales, Cuidemos el Agua, tengo entendido, y de repente lo que necesitan las personas es esa información. ¿Cuándo nos llega? ¿Nos va a llegar por cisternas? ¿Van a respetar el famoso cronograma que nos respetaba de EPSAS? Y esa era la molestia, porque uno iba y esperaba y nunca llegaba el agua. Y sí, las personas tienen que acostumbrarse o acomodarse a esta situación por la que estamos pasando, pero de repente es importante también masificar la información, los datos, dónde llega, cómo esperamos, dónde recibimos el agua. Hay un problema crítico que es el que genera el mayor malestar de la población, y es el cronograma que fija EPSAS y que desafortunadamente no logra cumplirse a plenitud, se cumple parcialmente. Por ejemplo, EPSAS dice de 7 de la mañana a 10 de la mañana vamos a dar agua a Irpavi, ¿no? Y claro, por razones de presión, el agua no llega a toda la zona de Irpavi, llega a una parte de Irpavi.
y entonces deja descolocada a la gente esperando el agua en Irpari. Esto que estamos haciendo con los cisternas es más un factor de ajuste, diríamos, a esos desfases de EPSAS. EPSAS ya no tiene la certidumbre de cumplir plenamente el horario que fija, porque ni siquiera ya depende, digamos, de la buena voluntad del personal técnico de EPSAS, ya depende de otros factores adicionales como la presión del agua, como hay bastante gente que está esperando, ¿no es cierto?, recoger agua, entonces todo el mundo abre las pilas, pierde fuerza, se pierde, diríamos, la presión, y entonces eso hace que una parte de la población no acceda al agua. Entonces, y ahí estamos nosotros tratando de aplacar ese déficit, ¿no? Ministro, Cochabamba. ¿Qué hacemos con Cochabamba? Se estaba hablando de dispararle a las nubes para que llueva y hay tecnología para hacerlo, pero creo que hubo una concejal esta tarde que dijo eso es muy caro y no cubre nuestras expectativas y necesidades, no es práctico, no nos va a servir. ¿Qué se hace con Cochabamba? Que ahí también el problema es más estructural y data de muchísimo tiempo, ¿no? Sí. En Cochabamba, nuevamente apelando a una lectura sociohistórica, en realidad uno asocia al cochabambino con la falta de agua, ¿no? Si Cochabamba estructuralmente ha tenido déficit de agua, a pesar de que hace bastantes siglos Cochabamba más bien era una gran laguna, era una cocha. En quechua, cocha es una laguna. Eso se ha secado y hoy día Cochabamba sufre las consecuencias de la sequía de larga duración. Bueno, para Cochabamba hemos hecho inversiones sustantivas en Misicuni para tratar de convertir el mito en realidad. En los últimos meses hemos aprobado un presupuesto de 44 millones de dólares precisamente para aducción, para llevar agua particularmente a la parte sur de la ciudad. Se van a seguir haciendo inversiones para llevar agua a la ciudad. Pero no solamente es Cochabamba, también tenemos problemas en Sucre. En Sucre, desde hace muchos años, Sucre ha vivido dependiendo del agua de un municipio de Potosí, sobre el río Ravelo, del municipio, si no recuerdo, de Ravelo, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto entre la ciudad de Sucre y este municipio. Hoy día, de igual manera, se ha disminuido significativamente el caudal. En Potosí tenemos problemas en las zonas altas de la ciudad. En Oruro también tenemos problemas, ¿no? Por lo tanto, el presidente se ha reunido con gobernador, alcalde de Potosí, gobernador, alcalde de Sucre, para ver cuáles son los planes que tienen los departamentos y los municipios y para ver en qué medida también el gobierno va a contribuir, va a cofinanciar, va a participar. Preveemos que vamos a hacer más inversión en proyectos de agua potable para áreas urbanas. Es cierto que hemos hecho una gran inversión en proyectos Mi Agua 1, 2, 3 y Mi Riego, de tal manera que ha tenido su propio impacto esta inversión de más de 1.200, 1.300 millones de dólares en los últimos años, una inversión extraordinaria en agua. Hemos colocado, de hecho, el agua en el primer renglón de la política del gobierno, interpretando la Constitución Política del Estado, que es un servicio básico, es un derecho constitucional, y consecuentemente el presidente Evo es un abanderado, ¿no es cierto?, mayúsculo históricamente respecto a la gestión del agua. Hemos resuelto muchos problemas, muchísimos problemas de salud, de calidad de vida, de producción, hemos estabilizado el precio de los productos alimenticios en el mercado, hemos incrementado la productividad en sectores rurales. Sí, ahí se ve el impacto de la política del agua, pero en algunas ciudades hoy día la situación
se ve agravada por el impacto del cambio climático, ¿no? Y también en el caso insisto, en el caso de La Paz, no solamente el cambio climático, sino también la ineptitud de algunos funcionarios de la empresa del agua, ¿no? Que es lo que ahora estamos tratando de sortear. Muy bien. Ministro, queremos agradecerle por habernos acompañado. Para ir cerrando la entrevista tenemos que esperar a que llueva y de repente... Y el sistema de aducción, estamos trabajando Exacto. en transportar agua de una laguna que tiene suficiente cantidad de agua para restablecer el servicio y volver. No creo que retornemos a la situación de normalidad, para ser honesto. Tenemos que empezar a convivir, aprender a convivir con Racionamientos. con un racionamiento razonable, pero que sea de beneficio también común. Y Y aprender todos somos nosotros. responsables en eso. Tiene Hacer que haber el buen una uso del agua, redistribución ¿no? del uso. Sí, Eso, y hacer así un es. buen Sea uso del equitativo. agua. así es, exactamente. Y que no suceda que, como en la avenida Bush, esquina Puerto Rico, hay un taller en el que siguen manguereando autos, pero gastando litros de agua, no dándose por enterados de lo que está pasando, de lo que está padeciendo la población, sobre todo en la zona sur, ¿no? Yo creo que hay que generar otro tipo de actitud ciudadana, ¿no? Sí, en esto, digamos, vamos a tener que asumir corresponsabilidades tanto de gestión pública, de comportamiento ciudadano e incluso de responsabilidad empresarial, ¿no? Entonces, por eso decía, esta emergencia es un punto de quiebre y ojalá ese punto de quiebre más bien permita una mayor democratización en el consumo, en el acceso al agua, pero también un racionamiento que tenga la posibilidad de prever el consumo para el mediano y el largo plazo. Hagamos el uso adecuado además del agua, ¿no? Sí. Empecemos a trabajar en Gracias, ello. ministro. Ministro, Muchas gracias.